El tiempo, esa tela de la que está hecha la vida y que nos parece eterno, solo es nuestro en el instante del presente. Lo vivido queda atrás, por más que querramos retenerlo. Y en el instante del presente, el futuro se reduce a expectativas que pocas veces se realizan como esperamos. Del libro Vida Espiritual de Jorge Baxenberg. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF, www.cafh.org. Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre les decimos, queridos amigos, un sábado más compartiendo con ustedes un nuevo programa de Radio Vuelos. Seguramente cuando nos estén escuchando, nosotros vamos a estar haciendo un poquito de fiaca, porque este programa sale grabado. Vamos a repetir también una entrevista que hemos tenido. Ahora los chicos lo van a explicar. Estamos en el tiempo de vacaciones de invierno, ese pequeño receso que hacemos de actividades exteriores, obviamente. Seguimos con nuestro corazón latiendo y viviendo la espiritualidad como cada uno de nosotros sabe y puede. Saludamos al equipo. Cristina, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Hola amigos. Ella es Florencia, la que está hablando. Muy buenas tardes y muy contenta de poder compartir este programa con todos los oyentes en invierno. Lo mismo, Rodolfo. Lo mismo acá, Rodolfo. Buenas tardes a todos y bueno, esperemos que estén disfrutando de no sé si vacaciones, pero por lo menos un tiempo de poder hacer un impas, ¿no? Una pequeña detención. Es un buen alto para reflexionar, ¿no? Un poquito, qué sé yo, para darnos cuenta de dónde estamos parados. Hoy vamos a hablar del tiempo y es un buen tiempo para la reflexión, para el descanso, para estar con la familia un poquito más, qué sé yo, no sé. Vivirlo en total libertad y armonía. Pero no me quiero olvidar de saludar al resto del equipo, a aquel equipo que no se ve, a Lupe, que está en los controles. Hola Lupe, me saluda con su manito. Probablemente a la altura en que nosotros estemos en el aire con este programa, Lupe va a estar de viaje. Ya le vamos a pedir que nos cuente un hermoso viaje que va a hacer. Y bueno, saludar a Eduardo, saludar a Sandra y saludarla a Ana también, que son nuestros colaboradores externos, fuera del programa, fuera del aire. Bien, vamos a hablar del tiempo, pero ¿de qué tiempo estamos hablando? Porque no estamos hablando del clima. Y no sé si estamos hablando del tiempo aquel que se maneja con las agujas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Tenés ganas de hablar, Cris? ¿Se maneja con las agujas el tiempo? Es una buena pregunta, ¿no? Creo que vamos a hablar de nuestra relación con el tiempo. Si el tiempo es medible, si lo podemos retrotraer, si lo podemos avanzar, o si, bueno, el tiempo transcurre independientemente de nosotros y pasa. Y cuánto advertimos de que él no se detiene, ¿no? Como aquella poesía de Borges en la que decía que el río no es el mismo río, ¿no? Me parece que vamos a hablar de ese tiempo. ¿No es cierto, Flor? ¿Vos qué tenés para decirnos acerca de la palabra tiempo?
Bien, la palabra tiempo proviene del latín tempus y se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. Cuando una cosa pasa de un estado a otro y dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo puede cuantificarse y medirse como tiempo. Hay ejemplos. Tendría que pasar por la casa de Marcos, pero no tengo tiempo. ¿Quieres ir a desayunar? Tenemos tiempo de sobra. Justamente ahí lo que aparece en estos ejemplos que Florencia comparte con nosotros es esto de que creemos que nosotros somos dueños del tiempo, cuando en realidad me da la impresión que el tiempo transcurre paralelamente a nosotros y es una cuestión medible arbitrariamente, ¿no es cierto? Nosotros lo dividimos con esto de las agujas. No sé, Rodolfo, que estamos con muchas ganas de hablar. No, pensaba que la clave es el uso que le demos al tiempo. Y creo que era el meollo de la entrevista que vamos a tener el placer de reeditar hoy. Sí. Que fue realizada el año pasado, ¿no? Allá por octubre, creo que el 17. Fue una entrevista a un licenciado en economía que llevaba mucho tiempo en CAF había dictado una conferencia. Tal vez quienes nos sigan la recuerdan. Sí, es muy bueno porque él nos habla mucho del espíritu práctico del uso del tiempo, ¿no? Más allá del tiempo psicológico y del tiempo interior, que es lo que a veces que yo trato de referirme. Él fue muy práctico en su charla, en su visita, y nos dio un par de tips, un par de herramientas como para conocernos un poco más y cómo trabajamos nosotros con nuestros tiempos personales incluso, de los cuales creo que podemos decir que somos bastante poco dueños en algunos aspectos, ¿no? Porque yo pensaba, más allá de algunas creencias que pueden ser reales o no, pero yo no las puedo comprobar, nosotros no decidimos cuándo venir a la vida. O sea, hasta cierto punto quizás papi y mami decidieron cuándo teníamos que llegar, o no, qué sé yo, no sé. No se lo voy a preguntar a mi vieja, no quiero que me lleve una sorpresa. Es un tema un poquito más difícil de abordar. Por ahora no pretendamos tomar dos temas al mismo tiempo, me parece, ¿no? No, pero no es dos temas, porque el tiempo de llegada uno no lo sabe. Yo no me acuerdo haberle dicho a mi vieja, golpearle la puerta y decirle, ¡ma, quiero nacer! Y el de partida tampoco. Exacto, ahí, a ese punto iba, aunque ¿no? Los dos necesariamente están en toda vida porque la vida tiene un carácter finito. Bueno, lo interesante es lo que pasa en medio, ¿no es cierto? Siempre diplomático, Rodolfo. Sí. No quiere que lleguemos al extremo de... Pero la gente pide el Pimpinela espiritual, Rodolfo. Vos tenés que darte cuenta de escucharlos. No, maravilloso, maravilloso. Bueno, pero entonces el tiempo del que hablamos, el tiempo psicológico, ese tiempo que tiene que ver con los cambios, ¿no? ¿Cómo medir el tiempo? ¿Qué sé yo? Yo en todo lo que vengo leyendo sobre esto me armo unos líos bárbaros, porque tratar de entender el tiempo relativo, como lo explica Einstein, es difícil. Bueno, vieron que hay Claro. hay una teoría, no sé si es justamente, si lo enuncio correctamente, diría que es la teoría Schumann, pero no sé si efectivamente es teoría o es postulado o qué. El punto es que lo que observa es como una alteración en la percepción del tiempo, y hasta tiene como una especie de soporte físico como para probar que el tiempo ha variado, digamos, de la percepción que se tenía del tiempo 50 años atrás, por decir algo, ¿no? Sí, tiene que ver con el eje de la Tierra, con el leve movimiento del eje de la Tierra. Digamos, se apoya en eso, que hay una alteración en el eje y que eso, digamos, ha influido por lo menos en la percepción, ¿no? Yo debo ser sincero, el tiempo me transcurre inmensamente más acelerado ahora que hace 50 años. También pensaba en una frase que decía Baxenberg, creo, como usar eso que no podemos cambiar, porque
el paso del tiempo, o sea, la vejez, por ejemplo, es algo que no podemos cambiar. Pero ¿qué uso le damos, no? ¿Qué uso le damos a ese paso del tiempo? Sí, ese es el punto de apoyo, el uso que le demos. Yo quería, a raíz de lo que ustedes estaban comentando, compartir una frase de Paul Sartre. Dice: no perdamos nada de nuestro tiempo. Quizás los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Muy Ahora, muy claro. Vamos a ilustrar todo esto con un poquito de música, Lupe. Yo no sé si David Le Bon leyó la teoría de Schumann o si te escuchó a vos en algún momento hablar de este tema, Rodolfo. No creo. No sé. Pienso que sí, porque dice: el tiempo es veloz, y dice: perdona, mi amor, por tanto hablar. Es que quiero ayudar al mundo a cambiar. Qué loco, ¿no? Si realmente se pudiera. Y quién sabe, capaz que si todos colaboramos un poquito, porque él después dice: y si todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. Vamos con una versión que es poco escuchada de David Le Bon. Dale, Lupe.
Bueno, compañeros, equipo, retomando esta suerte de relación con el tiempo, estábamos, mientras escuchábamos la música con ustedes, pensando en cómo nos organizamos con el tiempo y observamos la directa relación con un método de trabajo. Y es un tema que inexorablemente aparece en todos los que abordamos. La necesidad de una rutina liberadora, aunque parezca un juego de palabras. Y ahí entendemos que cuando uno destina un tiempo para la meditación, un tiempo para la detención, un tiempo para la oración, organiza su vida en función de otras cosas. Y no es que recupera lo vivido, porque no tiene sentido quedarse solo con el recuerdo, con la imagen de lo vivido, sino que recupera la hilaridad. Recupera esto de saber en dónde estuvo, qué estuvo haciendo. Y como decía tal vez en alguna otra entrevista cuando nos acompañara Nora Álvarez, comienza a saber qué cosas está haciendo consigo mismo y de hecho con aquellos con los que caminan a su lado. Y a propósito de esto, creo que Rodolfo había recuperado un comentario que extrajimos, ¿no es cierto?, de un texto de Merton que nos hace muy al hecho del método, la rutina y las horas. Sí, esto es, digamos, un comentario acerca del libro de las horas de Thomas Merton. Aun siendo monje, Merton compartió las vejaciones que a todos nos ocasiona el tiempo. Sus diarios están repletos de confesiones del agotamiento que le producen el ritmo y los horarios, excesivamente exigentes y a menudo absurdos, del monasterio. Pero su gradual adaptación a la liturgia de las horas, los días y las estaciones se convirtió para él en una forma de sincronizar sus propios ritmos al de la gran rueda del tiempo que gira en el círculo sin fin del calendario cristiano. El tiempo se convirtió para él en un sacramento, un medio de encuentro con la divinidad que tenía lugar en ciclos temporales capaces de abrirle a los misterios sagrados de la vida y la muerte y que se expresaba en el gran círculo de la vida cristiana. Cuanto más profunda se hacía su vida espiritual, tanto más constataba que el tiempo no era un enemigo, sino más bien la instancia en la que Dios sale a nuestro encuentro. La cronología de la vida cristiana le permitía sintonizar con los sagrados comienzos del mundo. Iluminaba para él la profunda evolución espiritual que, intermitentemente, se desplegaba de manera progresiva hacia un escalafón caracterizado por la misericordia, hacia un clímax de redención representado en el drama de la historia. Muchas gracias, Rodolfo. Estamos en tiempo presente. Qué loco esto del tiempo, porque este programa nosotros lo estamos viviendo en tiempo presente y cuando lo escuchemos en el receso o nos escuchen nuestros amigos, es como que nos estamos transportando al futuro, ¿no? Ahora. Como esta volver al futuro a la película. Exactamente. Estaba pensando en esa película. O en una vieja película, ¿no? Que en alguno de los tus aportes del material, Cristina, hablabas de La máquina del tiempo, ¿no? De una película. Sí. De una novela escrita en realidad hace muchísimos años. Creo que en 1895, ¿no? Exactamente, de las primeras reflexiones, ¿no? Que yo supongo que tendrían que ver con Julio Verne, que si la memoria no me falla, creo que también tenía... Es muy probable. La que menciona Ricardo se refiere a La máquina del tiempo del escritor H.G. Wells. Claro, de Wells. Que se hizo una película. Exactamente, sí. Dice que estaba catalogada dentro del género de la ciencia ficción y en ella cuenta, en pleno siglo XIX, cómo un científico realiza un invento muy singular, un vehículo que le permite viajar a lo largo del tiempo y que lo hará conocer tanto el pasado como el futuro, que por eso se retoma en la saga que todos seguramente hemos disfrutado de Regreso al Futuro.
Ahora nosotros vivimos constantemente ocupados o preocupados, ocupados a veces en el pasado, ¿no? Recordando lo que la memoria a veces... El otro día escuchaba a un neurobiólogo que decía que buena parte de la memoria, o es por lo menos lo que yo entendí, ¿no es cierto?, está construida por la imaginación. O sea, cuando uno recuerda el pasado, lo que está haciendo es imaginando en buena parte aquello que ocurrió. Por eso muchos hechos traumáticos o no traumáticos, pero hechos en sí de la vida del hombre, uno los recuerda y los va deformando con el tiempo. La memoria es como que le va fallando y uno lo va acomodando anímicamente, ¿no?, a lo que quiere sentir en ese momento sobre esos hechos. Por eso es muy interesante el ejercicio del examen retrospectivo, porque en este ejercicio, que es donde vemos retrospectivamente todo lo vivido durante un día, lo único que no debe entrar es justamente lo que sentí, lo que me produjo, o el diálogo con lo que ocurrió. Es decir, no me tengo ni que justificar, ni tengo que alegrarme por aquello que he hecho, sino simplemente y desnudamente verlo. Y al verlo me hago cargo, pero me hago cargo de dejarlo, porque entonces no me queda esta rara sensación, ¿no?, de qué bien que lo he vivido. Muchas veces todos hemos tenido experiencias donde hemos trabajado mucho por algo que queríamos, no sé, un estreno, una fiesta, una inauguración, y todo lo que hemos cifrado, y después llega el instante y pasa. Y uno dice, ya pasó. ¿No es cierto? Me parece que esa es una sensación que tenemos que tener presente para atesorar el instante presente, vivir en plenitud el instante presente. Es como la elaboración de una buena comida, ¿no? La gente, el que cocina, pone tanto amor para que salga bien. Es importante poner mucho amor en la cocina. Pone tiempo, dedicación, conocimientos, y sale tan buena la comida que no dura nada arriba de la mesa. Y uno dice, ¿cuánto tiempo ha llevado para que se produzca esto? Y nosotros lo consumimos casi en un instante, ¿no? Saborear, a veces masticar despacio, qué bien que viene, ¿no? Y uno recuerda la comida, ¿no? Siempre cuando uno recuerda momentos a veces en familia, recuerda lo que saboreó, lo que comió. No sé por qué se me viene eso también. Yo recuerdo a veces un buen asado, por ejemplo. Me viene a la memoria. Porque se ve que no comí tantos. Pero bueno, sí. No sé, los olores, la percepción, a veces uno recuerda ese tipo de cosas. Es muy interesante cómo en el recuerdo y en la vida se mezclan todos los sentidos. Y esto que decía Ricardo, cuando nosotros voluntariamente o espontáneamente los mezclamos con el recuerdo, estos aparecen como una paleta de colores, ¿no? Esto que dice Flor, qué rico que estaba el asado jugoso, ¿cuándo lo voy a repetir? Pero en realidad no era solo el asado jugoso, era el asado jugoso en ese instante, con las personas que estaba, en esa mesa, en esa situación. Pero bueno, nosotros lo que queremos decir es la carne jugosa, punto, que estaba teniendo. Ahora uno puede dar un ejemplo deportivo sobre esto. A los que somos un poco futboleros, a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando vamos perdiendo 1-0, se nos pasa volando el tiempo porque queremos que nuestro equipo llegue al empate. Pero si es nuestro equipo el que va ganando 1-0, qué eternos se hacen esos últimos 5 minutos. Y ni hablar si al árbitro se le ocurre levantar la manita y decir 4 minutos de descuento. Es un ejemplo simple. ¿Qué tenés ahí, Cris? Te veo con ganas. Y una pequeña, hermosa poesía de también Tomás Merto, para esto que llamamos el momento del cuento, acerca del tiempo. Tiene que haber un momento del día en que el hombre que hace planes olvide sus planes y actúe como si no tuviera plan alguno. Tiene que haber un momento del día en que el hombre que tiene que hablar guarde silencio, deje de dar formas a teorías en su mente y se pregunte a sí mismo,
¿acaso tiene algún sentido? Tiene que haber un momento en que el hombre de oración acuda a orar, como si fuera la primera vez en su vida que lo hace, en que el hombre tome decisiones, deje de lado estas, como si todas ellas hubieran perdido su validez, y aprenda una sabiduría diferente. Distinguir el sol de la luna, las estrellas de la oscuridad, el mar del árido desierto y el cielo nocturno del perfil de una montaña. Bueno, y a continuación vamos a reeditar una entrevista que se realizó el año pasado al señor Fernando Villegas. Es licenciado en Economía, egresado de la UBA, casado, con hijos y nietos. Y lo más interesante, que creo que ya lo comentamos, que lleva 44 años de experiencia en CAF. Así que a continuación vamos a disfrutar de esta entrevista que fue realizada el 17 de octubre de 2015. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. En realidad, más que un entendido en el tiempo, tengo unos cuantos años vividos y probablemente eso sea de ciertos frutos, producto de la atención de cómo uno vive el tiempo. Bueno, seguimos con la conversación con el señor Villegas y bueno, queríamos preguntarle porque él en su momento presentó un trabajo sobre el uso del tiempo y él se refiere en este trabajo al uso del tiempo y él dice que es se relaciona como con el hecho de hablar de la vida, de cómo vivo y también de la muerte. ¿Podría ampliar cómo relaciona estos dos aspectos que se viven o se suponen opuestos? Sí, cómo no. En realidad la muerte es una condición de la vida. La enseñanza de CAF casualmente enseña que hay 3 elementos que son característicos de la existencia, que son la enfermedad, la vejez y la muerte. Y entonces, cada uno de esos aspectos pueden ser un problema o pueden ser una posibilidad y al mismo tiempo son realidades incontrovertibles. De manera tal de que hablar de la vida en cierta medida no solamente toca el carácter de la muerte como la muerte física, sino también uno va dejando a lo largo del desarrollo de la vida de cada uno, por razones etarias, por experiencias, por aprendizajes, va muriendo a una serie de instancias que seguramente después las recuerda simplemente en el tiempo. Ese acontecer sistemático es la vida y necesariamente muere a ciertos aspectos de esa vida. El que lo sugiere de alguna manera de un modo muy lindo es San Agustín de Hipona. Y él decía que cuando le preguntaban lo que era el tiempo no sabía, pero cuando no le preguntaban sí sabía de qué se trataba el tiempo. De manera tal de que en realidad la muerte es parte de la vida y es una de las pocas cosas que seguramente van a ocurrir en la vida de uno. Seguro. Bien, entre varias expresiones que usted utiliza en esta charla sobre el tiempo, hace referencia a una en la cual nos interesaría que nos comente con mayor profundidad, que dice así: el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que le temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan, pero para quienes aman el tiempo es eternidad. William Shakespeare. Bueno, yo creo de que
además de ser muy poético, acá caracteriza diferentes aspectos o tipos de seres humanos. Yo creo que lo hace de un modo muy específico y que es muy lindo explorar en uno mismo cómo se identifica con cada uno de estos aspectos, porque la sabiduría popular dice: el que espera desespera. Y entonces, de algún modo, esa lentitud de la cual habla Shakespeare es una actitud que en realidad tiene aquel que espera algo. Quien no espera nada está dispuesto a entregar su tiempo, su vocación, su energía, lo vive con plenitud y no está mirando el reloj a cada momento. Por eso se enlentece la vida, porque uno está muy pendiente, tal vez excesivamente pendiente. Con respecto a la rapidez, es el temor. El temor casualmente lo que sugiere es pasarlo rápido. Hay casi una necesidad vital de pasarlo rápido. No se está acostumbrado a trabajar sobre el temor, sino a tratar de saltarlo con una garrocha, llamémosle, lo más rápido posible. El sufrimiento necesariamente genera una prolongación del tiempo, porque cada cual que sufre una dolencia física, psicológica, espiritual, anímica, necesariamente vive el tiempo de un modo mucho más extenso, entre comillas. Pareciera ser de que no se acaba nunca el sufrimiento. Por eso Shakespeare lo caracteriza de ese modo. El gozo, o la plenitud, otros podrían hablar de la felicidad, son instantes. Por eso es muy corto. Cuando uno habla de la felicidad o del gozo espiritual, son momentos de contacto con lo más profundo de uno mismo, con lo divino, con un ser querido, y generalmente son instantes que temporalmente no son tan largos, pero que tienen una intensidad muy fuerte. Y como broche de esta frase de Shakespeare es: para quienes aman, el tiempo es eternidad. Bueno, acá hay mucha controversia respecto de lo que es la eternidad, pero tal vez lo podríamos resumir de que la eternidad es trascender el tiempo. Es casualmente la capacidad que tiene una persona, ¿no es cierto?, de en un momento determinado estar tan pleno y tan seguro de aquello que está haciendo, que está convencido de que en cualquier otra instancia que hubiera después de la muerte, seguramente la vida lo convocaría a hacer lo mismo. Y eso se llama vocación. La eternidad, desde este lado de la barricada, digamos, de la barricada de la vida, uno no tiene la menor idea de lo que es, pero seguramente es trascender el tiempo y estar seguro de sí mismo. Interesante. Ahora, en los últimos años, divulgadores espirituales y otras fuentes han puesto muy de moda hablar del presente. En realidad siempre estuvo de moda eso, Claro. porque el presente es lo único accesible a la conciencia común. Y es muy saludable que sea así. Yo creo que vivir el presente requiere de una gran ejercitación y casualmente no es obturar el futuro o negar el pasado, sino darle toda la energía disponible, la que fuera, el 100% de uno, a lo que uno elija, a lo que uno proponga o a lo que uno se proponga. Cuando ocurre eso, el presente cobra otro contenido y entonces probablemente la sucesión de pequeños instantes hagan de ello una vocación hecha vida, ¿no? Cualquier vocación que fuera, puede ser científica, como probablemente hablemos más adelante, puede ser espiritual, puede ser un deportista, un político, ¿por qué no? Es decir, aquellos que realmente se focalizan en poner toda su energía en el presente, construyen sistemáticamente el paso siguiente. Y después el otro.
Claro, porque como vos lo decís, perdón, Cris, es una ejercitación, es un poder de concentración, porque la mente humana generalmente, o por lo menos me pasa a mí con la mayoría de lo que uno habla, vive entre el pasado y el futuro, ¿no? Es como que el presente es una cosa así muy livianita que casi uno no está consciente de ese instante. Bueno, más adelante yo pienso que podemos hablar de algunas ejercitaciones que son muy, muy sencillas y que de algún modo nos llevan a vivir un presente más intenso. Esto no significa negar el pasado, todos tenemos una historia personal y esa historia personal no hay que negarla, por el contrario, hay que aceptarla tal cual es, evocarla, que es un modo de traerla al presente, pero es una historia que ya no la puede cambiar. El presente el presente constructivo, en definitiva, es lo que uno va haciendo día a día y que va construyendo en ese presente. De manera tal de que todo acto de consciente lleva a tener el presente, digamos, en uno mismo, por lo menos darle una cierta atención, ¿no? Pero creo que conlleva, Fernando, disculpe, un gran monto de decisión de responsabilidad. Porque cuando recién Ricardo nos señalaba esto de que perseguimos un futuro, añoramos un pasado y casi no percibimos el presente, creo que es un cambio total el que usted nos plantea, ¿no? Como decir, bueno, tomo mi presente, lo transformo en la posibilidad concreta y lo plasmo ahí, la vocación elegida. ¿No es cierto? ¿Sería una cosa así, Fernando? Sí, indudablemente que en la naturaleza humana uno vive sistemáticamente los tres tiempos, ¿no es cierto? Es decir, no es que uno viva, digamos, entre algodones o entre paréntesis el presente en forma continua. Pero sí, el trabajo consciente que uno puede hacer en cualquier orden de la vida pone en sintonía, digamos, las energías que uno tiene en relación al presente permanente, ¿no? El presente continuo. De manera tal de que, además, es algo muy interesante aceptar interiormente de que es probable que uno traiga ya también el resumen, si se quiere, de las vivencias de la humanidad, con lo cual la verdad que es una bendición, porque cuando uno se da cuenta ahora en el siglo XXI que tiene una serie de cosas a su alcance, es porque muchos otros han trabajado por siglos y por siglos para que nosotros estemos donde estamos. De manera tal de que eso también tiene que ver en el sentido del uso del tiempo, es decir, cómo nosotros reponderamos o revaloramos a nuestros ancestros, a las personas que tenemos cerca, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los que fueron nuestros profesores, aquellos que nos acompañaron, como se dice, en las verdes y en las maduras. Entonces, la vida y el tiempo va cobrando un carácter distinto, pero sigue teniendo la misma medida, ¿no es cierto? De eso también vamos a conversar un poquito más adelante, pero sigue teniendo la misma medida. ¿Cuánto misterio? No, esto es propio de la enseñanza de CAF y lo voy a leer textualmente, no del método. El tiempo pasa para todos los seres humanos del mismo modo, pero cada uno de nosotros pasa de un modo distinto a través del tiempo. Es decir, las 24 horas del día, la cantidad de días del año, si es bisiesto, si no es bisiesto, son siempre los mismos. ¿Cuál es la razón de ser de cada uno y cómo transcurre eso a lo largo de la vida? Es casualmente algo muy interior, muy personal, y cada uno tendrá que llevarlo a cabo en tanto y en cuanto tenga ese anhelo. Por eso es tan interesante ser consciente de esto, Fernando. Me parece que el riesgo que se corre en este momento en la sociedad, que todos estamos imbuidos de tanto apuro, de tanta corrida, de tanta exigencia exterior, que bueno es esto de poder detenerse y saber que tenemos el poder en nuestras manos de decidir vivir este presente en función de ese pasado y tal vez con alguna consideración hacia el futuro, a partir de nuestra decisión, ¿no? Sí, por supuesto, yo lo valido y me parece que es así. Buenísimo.
Bueno, seguimos con una de las expresiones que también usted daba cuenta en su trabajo. En una parte dice, los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Usted nos habla aquí del tiempo como recurso. ¿Cómo podría ampliarnos este concepto? Bueno, si partimos de la base de que el tiempo es la materia prima fundamental de la vida, uno tiene que ver cuál es la relación que tienen cada persona, cada uno de nosotros, con lo que podemos llamar la escasez del tiempo. El principio de escasez es un principio filosófico y económico. Hay toda una teoría de la escasez, no viene a tono con este tema, pero hay ejercitaciones muy simples y por otro lado hay realidades también que nos pasan a todos los seres humanos. Esto de que el tiempo vuela, de que no tenemos tiempo, de que hay que recuperar el tiempo perdido, como si uno con una soga trajera épocas pretéritas al presente de hoy. O por el contrario, cuando uno está muy sobreocupado o preocupado, que son dos cosas distintas, uno se transforma en un esclavo del tiempo. Y el tiempo es implacable, porque los 60 segundos, como decía antes Cristina, son eso, son 59 más 1. De manera tal de que ese apuro, llamémosle, genera una incertidumbre en la persona que de algún modo lo saca de su centro interior. Por ello, esta frase de un filósofo francés, no es personal, los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad, es porque en realidad no se toma dimensión de la cantidad de cosas que uno puede hacer con el tiempo que tiene. Y de alguna manera, ¿cuáles son esas características que tiene el tiempo? Por ejemplo, algunas características del tiempo es que no es elástico, que es irrecuperable, que es escaso, que es irreversible, que es universal y fundamentalmente que es necesario ser usado con inteligencia. No le podemos echar la culpa a otro de que yo use mal mi propio tiempo. De manera tal de que me da la impresión de que la característica del tiempo se puede transformar simplemente en un tema casi filosófico, el presente, el pasado y el futuro, y hacer de eso una conversación ilustrísima, pero de poca practicidad y de poco cambio para cada uno de los seres humanos. Fernando, yo le voy a hacer una pregunta que por ahí lo descoloca en este momento. Usted está hablando de cómo podemos hacernos conscientes del tiempo y nos comentó al empezar la entrevista que usted tenía 10 nietos, ¿no? Y 2 por venir. Dígame, ¿qué puede decirnos o qué observa en la cuestión práctica en sus nietos? Si los chicos manejan esta noción de tiempo de apremio como nosotros, o es diferente. Como abuelo le pedimos que nos lo cuente. Bueno, el universo de edades es bastante variado, de 0 a 10 años, de manera tal de que es bastante distinto, porque es casualmente una etapa de la vida muy diferente, pero es tan diferente como significativa e importante, ¿no? Es decir, los primeros años de nuestra propia vida han sido tan importantes que hasta hoy nos basamos en muchas cosas que hemos aprendido en los primeros años. A mí me parece de que los chicos de hoy tienen la misma simplicidad de los chicos de siempre, simplemente que tienen instrumentos muchísimo más sofisticados y además lo saben usar mucho más que los mayores. Y de manera tal de que ellos tienen una noción del tiempo. Lo que no deben tener todavía a esas edades es conciencia del tiempo, pero que lo saben utilizar, que tienen tiempos de descanso, tiempos de trabajo, entendiendo por trabajo el colegio, sus actividades curriculares, algunas actividades artísticas. Estoy pensando en mis propios nietos, en actividades deportivas, en la familia, en los mayores, en lo que ya no están. Claro, yo creo que los adultos incluso se lo vamos como transmitiendo, esto que usted dice, actividades curriculares, actividades artísticas, actividades deportivas.
Yo creo que para ellos es como que el tiempo, por favor, lo digo desde, yo no tengo nietos todavía, pero lo digo de esta cosa, como para ellos es como que quedan suspendidos, ¿no? Cuando ellos se enganchan con algo, no hay tiempo que pase, es sorprendente verlos. Bueno, yo siempre les traigo el mismo ejemplo, pero porque ayer me tocó ir a la escuela a leerle a los chicos el cuento, y la verdad que uno los veía y nosotros estábamos mirando el tiempo porque queríamos leerle a otro grupo más, pero ellos querían que el cuento no terminara, digamos, esto del disfrute, y entonces lo quieren como, ¿no?, alargar, ¿no? El reloj, digo, lo tenemos los adultos, más allá del reloj biológico que seguramente les dice cuando tienen hambre, cuando están cansados, si quieren dormir, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Seguimos? Por favor. Estamos escuchando acá todos atentamente, seguramente nuestros oyentes también. Sí, es muy interesante todo lo que nos cuenta Fernando. En otra parte de su exposición, él apela a una sentencia de Napoleón Bonaparte para llevarnos a la consideración del tiempo que se pierde. Dice, hay ladrones a los que no se castiga, pero que roban lo más preciado, el tiempo. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte. Bueno, a raíz de esta aseveración que hace Napoleón, yo le llamo los robatiempos, producto de esto, ¿no? ¿Y cuáles son? Llamémosle, hay infinitos, yo voy a comentar 3 o 4 o un poco más. Uno de ellos es no establecer prioridades. Cuando uno no establece consciente y deliberadamente prioridades, se tiene que enfrentar con una serie de enanos todos simultáneamente. Que son actividades, obligaciones, deberes, derechos, un montón de cosas. Eso lo que lleva fundamentalmente es una gran dispersión mental, con lo cual es difícil manejar casualmente los requerimientos que cada uno de nosotros tenemos en la vida en sociedad. Es decir, nosotros no vivimos apartados digamos, en una cueva, y entonces caemos en una dispersión, y cuando caemos en la dispersión como que se retroalimentan varios aspectos, que son la indecisión, la dilación y la postergación. ¿Cómo considera que podemos trabajar el aspecto, por ejemplo, de la impuntualidad, para reconocerla, para aceptarla y desde allí transformarla? Para poder contestar esa pregunta, primero hay que hacer una ejercitación que es darle valor al tiempo. La puntualidad no es un capricho, es el respeto del tiempo del otro, y es el respeto del tiempo de uno mismo. Casualmente es uno de los robatiempos, la impuntualidad. Por supuesto que uno puede generar acuerdos, ¿no es cierto? Entonces, y decir, bueno, si no llegás a tal hora, yo empiezo las cosas, o tengo la libertad de hacer otra. Sin embargo, me pierdo la posibilidad de contacto con esa persona que, si uno lo proyecta en el tiempo, no sabe si va a volver a suceder. La puntualidad, entonces, tiene que ver también con el valor que le da uno al encuentro de trabajo, de familia, en su reunión en CAF, digamos. Si uno está muy expectante, por ejemplo, de ir a ver una película que considera que es fantástica, con seguridad que no vaya a llegar tarde. Si usted sabe que va ustedes saben que van a un lugar donde por razones orgánicas no lo dejan entrar, por ejemplo en el Teatro Colón hay una edición así muy específica, viene Barenboim, seguramente va a ir 2 horas antes. Pero a veces no tenemos el mismo respeto que tenemos ante ese tipo de circunstancias con nosotros mismos. Y lo mejor que nos puede pasar es reconsiderar eso a los efectos de que la puntualidad uno la tiene que tener con uno mismo primero y ser testimonio de eso. No sé si satisface la respuesta, pero me parece de que es toda una práctica que uno puede hacer a lo largo del tiempo, de la vida, y en general las personas que
respetan su tiempo, tratan de ser lo más flexibles posibles con la impuntualidad de los demás, pero siempre tiene que haber un límite. Qué interesante, un límite. Usted antes mencionó las reuniones en CAF. ¿Las reuniones en CAF tienen tiempos, Fernando? Sí, por supuesto. ¿Nos podría contar un poquito? Bueno, depende del compromiso que tienen, son semanales, reuniones semanales, tienen 1 hora y 7 minutos, hay otros grupos que tienen 1 hora y media, y está dividido casualmente, muy orgánicamente, muy específicamente esos tiempos, de manera tal de ser vividos con la mayor intensidad posible. Pero eso empieza incluso desde el punto de vista del método de CAF, con el primer pensamiento que uno tiene en el día, que es casualmente cómo eleva el pensamiento a lo trascendente. Y es simplemente elevar el pensamiento hacia lo divino, cualquiera sea la concepción que uno tenga de lo divino. Y ese es el primer acto del día. Entonces uno le da una impronta a ese día, le da una razón de ser. Del mismo modo que cuando uno se dispone a salir, en CAF nosotros tenemos oraciones, tenemos mantras, tenemos enseñanzas, y hay algo, por lo menos yo lo uso diariamente y me parece muy lindo. Yo cada vez que salgo de mi casa digo: sigamos a Dios, caminemos en paz, porque yo le estoy dando una impronta a mi propio paso, y seguramente también tiene un carácter vincular, porque eso es lo que llevo a todos los demás, por lo menos como intención. ¿Cómo describiría los tiempos neutros? ¿Los tenemos registrados como tales? Probablemente el ser humano no los tenga registrados así tan conscientemente, pero en el fondo sabe de que hay espacios que no son bien utilizados, que se podrían mejorar o trabajar sobre ellos. Algunos que yo le voy a decir parecen menores, pero cuando uno hace un hábito, aunque por más simple que sea, va cobrando una dimensión muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago cuando viajo? ¿Qué hago cuando viajo en un ascensor? Yo me he visto muchas veces, por razones laborales, viajar en el ascensor y veía cómo todos nos mirábamos a todos, pero nadie se miraba con nadie. Cómo cada uno estaba en su mismidad o enfrascado en su realidad, pero había una participación inconsciente en un cubículo que en una de esas eran 8, 16 o 4. Y en realidad ese tiempo se puede aprovechar de otro modo. ¿Cómo? Como quieran. Uno es libre de ver cómo elevar el pensamiento, cómo evocar, cómo pensar, cómo orar. Esto no está escrito en la piedra. Claro, no sería como ponerlo entre paréntesis porque voy en el ascensor, que pase rápido. Claro, no pienso porque voy en el ascensor, o no pienso porque me estoy bañando, o me estoy afeitando. No, por favor, no se corte. Por lo menos yo le cuento una experiencia personal. A mí me molestaba, en determinado momento, tener que esperar cuando iba a un consultorio médico. Y el médico en una de esas tenía previsto una cantidad de tiempo, pero dada las diferentes personas que lo iban a visitar como pacientes, se atrasaba o llegaba tarde porque era un impuntual. No importa cuál era la razón. Lo importante qué era lo que hacía yo. ¿Qué hacía yo con mi propio tiempo? Si me quedaba con el enojo o con la incomodidad, o revertía esa incomodidad. A partir de ese momento nunca dejé de llevar algo para leer. Y a todos los lugares donde voy, cada momento que me hacen esperar, para mí, en definitiva, lo aprovecho y lo agradezco. Porque en una de esas leo algo, después vamos a hablar de la lectura, pienso en algo, evoco algo. Es decir, hago de ese tiempo un tiempo, un tiempo profundo, vivo. Un tiempo vivido, no simplemente un tiempo de espera, una especie de paréntesis inocuo. Es como si fuera una inyección de agua.
¿no es cierto? No hay que ponerse una inyección de agua. Por el contrario, yo creo que la vida casualmente es energía, es disposición, es entusiasmo, es alegría. Entonces me da la impresión de que en esos tiempos neutros es necesario ser un poco pícaro con uno mismo y decir, esto me gusta, lo tengo que aprovechar. Y entonces, Flor. Bien. Bueno, muchas gracias, Fernando. Quiero recordarle a los oyentes que estuvimos conversando con Fernando Villegas. Nos hizo vivir eternamente este presente, así que lo agradecemos mucho. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y hace 44 años que es miembro de CAF. Así que bueno, Fernando, muchas gracias porque la verdad es que fue hermoso todo lo que nos contaste sobre el tiempo. Gracias a ustedes y les deseo lo mejor en este programa que le ponen tanto empeño y usan muy bien su tiempo. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, estamos de vacaciones, ansiosos seguramente, a esta altura vamos a estar ya de volver, de estar aquí en esta hermosa fiebre de estar en vivo nuevamente, compartiendo con ustedes estas charlas, que por lo menos para quienes hacemos el programa no son de gran utilidad. Realmente yo disfruto de este ratito, de estar juntos, disfruto de la compañía de estos amigos que me ha dado en todos estos años CAF, y disfruto también imaginando qué deben sentir aquellos que nos escuchan. Ojalá que les sirva de algo, que les sea útil, o por lo menos para pasar un grato momento, con la posibilidad de reflexionar no por lo que nosotros decimos, sino por lo que simplemente podemos despertar en cada uno de ellos. Así que bueno, equipo, estamos de vacaciones y estamos por volver, no el canal Volver, estamos por Radio a la Calle, pero bueno, Cristina, nos despedimos hoy en el tiempo de nuestros amigos. Sí, buenas tardes y bueno, brindemos por un pronto reencuentro. Florencia. También les deseo que, bueno, ojalá se haya encendido, como decían, una llamita en este invierno y hayamos encendido esa chispita, aunque sea para volver con más energías y ganas al retorno. Rodolfo. Gracias por escucharnos y será hasta la vuelta. Buenísimo. Gracias, Lupe, una vez más. Y bueno, queridos amigos, será hasta el sábado que viene. Chau.